La base de esto está el año 2007-2008, cuando el presidente de ese entonces, si quieres no lo nombramos, señalaba que Estados Unidos es un castigo y luego a empujones sacó a los representantes del Banco Mundial y dijo, nosotros debemos anclar la economía al gigante asiático, en este caso a China. Entonces, muertos los gringos, para decirlo así muy en cristiano, vamos a anclar la economía a China. ¿Y cuál es el discurso del presidente de ese entonces? Hasta ahora la partidocracia ha vivido del gran negocio de la intermediación. Vamos a acabar, vamos a liquidar a los intermediarios petroleros que se llevan unas comisiones enormes. Ahora vamos... Y eso tenía sentido en esa época. Por supuesto. Porque es verdad que había gente que vivía de Entonces, claro, petróleo. Los ecuatorianos aplaudían, toditos aplaudían, hasta los que se fueron recién aplaudían. Entonces, claro, ahora vamos a entregar directamente nuestro petróleo a los chinos. ¿Y qué decía el presidente de ese entonces? Como China tiene mucho dinero, muchos dólares, y nosotros tenemos petróleo, entonces los chinos nos prestan los dólares y nosotros a cambio les damos el petróleo. Entonces así llegamos a las cifras, ¿no es cierto? A ver. El año 2009 se firma el primer contrato con PetroChina. ¿Sí? Nos entregan $1.000 millones y a cambio les entregamos 70 millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Barriles. Es decir, para pagar los $1.000 millones tenga 70 millones de barriles de petróleo. Tenga 70 millones de barriles de petróleo. Si el precio del petróleo estaba a $100 en esa fecha, tú necesitabas solo 10 millones de barriles. Sí. Aquí les diste 7.000 millones de dólares. Exactamente. Es decir, el señor presidente de ese entonces le puso en manos del Banco de Desarrollo de China y de PetroChina un negocio de 70.000 millones de 7.000 millones de dólares a esa fecha, porque ellos querían acceder a los créditos y con esos créditos hacer las grandes obras como la refinería del Pacífico que no existe, como Toachi Pilatón que no existe, como la ciudad del conocimiento que no existe, entonces que fueron financiadas por los chinos. Bueno, entonces se entiende primero que los señores de China, ¿sí? Tenían que llevar el petróleo a China, ¿verdad? Porque el presidente de ese entonces dijo que en la partidocracia había unos intermediarios mafiosos que se robaban unas grandes comisiones. Entonces todos los ecuatorianos pensamos y dijimos, bravo, qué buen presidente, ahora el petróleo va a ir a China. Mentira. Casi ni un solo barril, ¿sí? Fue a China. Entonces, para hacer corto... Dame un segundito para algún día... necesitamos medio día. Este es el Ecuador, aquí había un intermediario, acá estaba la China, ¿verdad? Lo que decía Correa es que en lugar de ir así el petróleo ecuatoriano hacía esto, llegaba un intermediario que se quedaba con gran parte de los ingresos y este lo distribuía a China. O a otros países. La promesa era hacerlo directamente y por eso contratamos a PetroChina. Exactamente. Lo que pasa es que ese PetroChina no era PetroChina. Exactamente. Aquí viene lo peor. El gobierno que quiso acabar con los intermediarios, borremos eso. Puedes borrar. ¿Sí? El gobierno que quiso acabar con los intermediarios acabó generando la mayor trama de intermediación financiera y comercial de la historia. Y le permitió a China y a Rusia montar un esquema delictivo sin precedentes que ahora le interesa a la justicia de Estados Unidos. Entonces, entre el 2009 y el 2017, ¿sí? Que es el gobierno de ese entonces, ¿sí? Se gestionan 20.000 millones de dólares de deuda, ¿sí? A cambio de pagados con 1.365 millones de barriles de petróleo. ¿Sí? Entonces tú multiplicas 1.365 millones de barriles de petróleo por $50. Sí. El promedio fue la mitad. Es decir, el gobierno de ese entonces puso en manos de la banca china 50.000, 60.000 millones de dólares. Sí. Y ellos, o sea, cualquier economista de ahora sabe que entró al premio universitario que eso se hace en negocios a futuro, porque el petróleo es
Dinero líquido. El petróleo no es que es un commodity ahí que está... No, el petróleo es dinero líquido. Bueno, entonces, estos señores, ¿sí?, le entregaron a China 60.000 millones de dólares a cambio de 20.000 millones de dólares con tasas de interés del 7%. Y aquí viene lo peor. ¿Qué hicieron los de China? China toma los contratos nuestros y le entrega a 4 bancos europeos. Okay. A un cartel de bancos europeos liderados por Natixis, ING y el Banco Sociedad General de Crédito de París. Estos bancos revenden y renegocian nuestro petróleo a través de ¿qué? De la compañía Gunvor. Que esta es la que tenemos años escuchando, ¿no? Esta es la compañía. Gunvor, según el expresidente Barack Obama, en 2014, el Departamento del Tesoro, Gunvor es una empresa vinculada a Putin. Claro. ¿Qué hijo de Putin? Él dice que ¿Qué hijo de Putin, no? Gennady Timchenko, el representante a esa fecha de Gunvor, Sí, es un testaferro de Putin. Testaferro de Putin. Entonces, que Putin lo tiene para todo, para energía, para minas, para los televisión. bancos intermediarios europeos, ¿sí?, revendieron nuestro petróleo a través de Gunvor. ¿A quiénes? A Perú. O sea, el gobierno de ese entonces contrató a los chinos para que los chinos contraten con los europeos y con los rusos para venderles a nuestros vecinos de Perú nuestro petróleo. Y aquí viene la trama. Gunvor tiene un representante que se llama Raymond Kohout. Este señor es el socio de Enrique Cadena. ¿Y Enrique Cadena es? Es el gran lobista ecuatoriano vinculado al correísmo. Yo facilito este nombre, que está en ese libro. Yo facilito este nombre a la justicia de Estados Unidos del año 2012. En de decir que soy agente de la CIA. La Fiscalía de Manhattan empieza a seguir a Raymond Kohout, ¿sí?, y descubre esto. El señor Kohout es detenido en los Estados Unidos ahora. Por Kohout lo detuvieron. Por Kohout. Y le dice a la justicia de Nueva York que pagó 70 millones de dólares en sobornos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿A quién? A funcionarios de Petroecuador del gobierno de ese entonces. 70 millones de dólares en sobornos. 70 millones de dólares ¿Qué me en estás sobornos. diciendo? ¿A quiénes? A Nilsen Arias Sandoval, Este no está preso, ¿no? le llaman el gordo, Claro. ¿sí? Como Vivanco, más o menos. Y ahora está como Vivanco. Entre otros. Es decir, Gunvor sobornó a los funcionarios del gobierno de ese entonces para acceder a fórmulas en los contratos beneficiosas para ellos. Y ¿Cuáles perjudiciales eran esas para el fórmulas? Ecuador. Por supuesto. ¿Cuáles eran esas fórmulas? Que si el precio del petróleo este mes está en $60, a ellos les entreguen menos 4. ¿Sí? Es decir, a 56. Ok. Según el informe de Petroecuador, que nos acaba de llegar a la comisión, por eso hemos confirmado todo, la pérdida para el país promedio durante 12 años es de $3,69 Por barril de petróleo. por barril de petróleo, Qué barbaridad. que multiplicado por 1.365 millones de barriles te da la cifra de 5.000 millones de dólares de pérdida para el Estado ecuatoriano. Es como un cheque, ¿no? Ajá. Este cheque es un cheque por un barril de por 360.000 barriles de petróleo. ¿sí? Ok. Lo firma Petroecuador, esta es mi firma. Bien. ¿Dirigido a quién? ¿Dirigido a quién? Esto es lo importante. A Petrochina, Ajá. ¿verdad? Y Eso es Petrochina superimportante. se voltea. Entonces, en el endoso de este cheque, Ok. que se llama un Bill of Lading, un conocimiento de embarque, en español, en inglés, en el endoso, Petrochina le endosa, y dice aquí, endosado a Natixis. ¿Y qué hace Natixis aquí? Natixis es un banco francés. Ok. ¿Por qué los chinos endosaron ese cargamento de petróleo a Natixis? Porque son ellos los que pusieron la plata. Es decir, los chinos no pusieron un centavo. Este cartel Hicieron de bancos intermediarios. Por supuesto. China O sea, prestó. los del negocio eran los bancos China europeos. prestó
la banca china, ¿sí? Y las empresas chinas como una pantalla Como la tapadera. para hacer el mayor negociado de la historia petrolera de este país. Entonces, Natixis, ¿a quién endosa? A Gumbor. A Gumbor. Gumbor, ¿a quién endosa? A Perú. Qué bárbaro. ¿Sí? Será un sistema de triangulación y de intermediación terrible. Pero esto que han hecho aquí, no solo lo hicieron aquí, lo hicieron en África, en Asia, en Venezuela. Sí, el presidente Lazo tenía toda la información de esta trama. Y Lazo de esto entiende. Entiende claramente, por eso él dijo Perfectamente. claramente que hay que romper las cadenas de la corrupción Sí, lo dijo en una petrolera. entrevista con ¿Y él. qué es lo que está en juego ahorita? Porque de los 1.365 millones de barriles, ya le hemos pagado 1.190 aproximadamente, y está un pendiente de 160 millones de barriles que aún tenemos que pagarle. Esto significa un platal ahorita. ¿Cuál es la 160 propuesta? millones de dólares ahorita. ¿Qué es lo que yo le dije al gobierno? Y lo digo al país. Enséñele los documentos al presidente de China, Xi Jinping, y dígales que esta mafia intermediaria le usó al Estado chino, si es así, para perjudicar a un país pobre como el Ecuador, y que se han llevado 5.000 millones de dólares, y que le permita al país manejar estos 160 millones de barriles, no entregarles a ellos a precios descontados, sino que nos permita vender en el mercado spot a precio del mercado, y con la plata que Págale nosotros con plata. vendemos, le pagamos a ellos el crédito. O de lo contrario, les entregamos los 160 millones de barriles de petróleo, pero a precio del mercado spot, no con las fórmulas descontadas de Nielsen Arias y Rafael Correa. Pero en Ecuador, ¿quién se enriquece? Bueno, ¿Nielsen Arias? Uno de ellos, claro. Él tiene que haber entregado a muchos más. El estudio jurídico que representa a Gumbor, Taurus, en Ecuador, es Bustamante y Bustamante, Ah, mira tú. que es el estudio jurídico que asesoró a Jorge Glass. Sí, todo esto lo manejó Jorge Glass, directamente, y Rafael Correa, por supuesto. Y todo sabe Rafael Correa, porque Carlos Pareja Llanuselli le envía una carta en 2008, advirtiéndole de los negocios de Petrochina. Y yo le envío una carta a Rafael Correa. Pensaba que todavía tenía sentimientos Ah, se nobles. enviaban ese señor. cartitas ustedes. Pero claro, le envío una carta diciéndole, señor presidente, pongo en sus manos, y con un, así, sí, de adjuntos, pongo en sus manos esta información que es posible que usted no lo sepa. Hoy voy a poner en Twitter la carta. ¿Sí? Es posible que usted no sepa, señor presidente, cómo se está manejando esta trama. Ahora todo está confirmado. 12 años después se ha confirmado todo, gracias a la justicia americana y a la investigación que hemos desarrollado en este país. Entonces, en los próximos días, la Comisión de Fiscalización conocerá este informe que hemos trabajado, que confirma que los bancos europeos renegociaron y negociaron nuestros contratos, de ahí sacaron los dólares y vendieron el petróleo a precios inferiores.